¿Hay algún aspecto personal en tu vida que haya traído como consecuencia el hecho de que tú hayas elegido dedicarte a este tema que no está tan popularizado como es el tema de la astrocartografía? Sí, siempre me pareció muy curioso y quería aplicarlo para mí, obviamente, para moverme de país. De hecho, mucho antes de estudiarlo, yo contraté el servicio de otro astrólogo que sí lo hacía porque quería ver dónde me favorecía más o elegir para migrar un país que tuviera resonancia. Y lo hice, me lo hicieron, me gustó, me encantó y dije, lo quiero estudiar como una especialidad astrológica. Y bueno, hice la especialidad y bueno, ahora la aplico a otras personas. Ahora ayudo a otras personas a mirar el mundo a través de su carta natal. Es decir, que el país a donde emigraste lo elegiste con base en este estudio Sí, y sientes que sí, funcionó. muy bien. Y no solamente eso, que también pude hacerlo para los otros países que no había migrado, pero que conocía, porque no solamente te sirve para vivir, te sirve para mirar, por ejemplo, vacacionar o un lugar que es resonante a ti. Y empecé a buscar todos los países que yo había visitado con respecto, y le empecé a aplicar astrocartografía y a comparar mi experiencia, lo que viví en esos países, con respecto a los planetas que estaban pasando por allí. Y obviamente que todo calzaba perfecto y entendí mucho más por qué viví tal cosa en un país, porque fíjate que a veces algunas experiencias en algunos países no son tan agradables, ¿no? Como que me pasó tal cosa en el hotel, como que me dejó el taxi, como que todo fue un problema o parte fue un problema, ¿no? Y dice, wow, tal experiencia en tal lugar, ¿por qué me pasaría todo esto? Y cuando haces la cartografía, dice, claro, ahora entiendo muy bien por qué tal ciudad lo viví de esa manera. Ok. Y Sí. así como pasa con los países, puede pasar con las ciudades también. Sí, no, de hecho, que no se hace para un país, es como las coordenadas de tu mapa atraviesan, puedes pasar 3, 4 coordenadas de tu mapa por un mismo país con diferentes ciudades. O sea, hay ciudades dentro de ese país que son, digamos que favorables porque tus aspectos personales cruzan por ahí, ¿no? Tus planetas en cuanto a fortalezas. Y puede que tus mismos planetas que hacen desafíos también pasen por otra ciudad del mismo país. Entonces nos crea la luz y la sombra propia, pero proyectada en un lugar. Ok, perfecto. Me gustaría profundizar acerca de todo eso ahora. Comenzamos. Vale, comenzamos. Expansiónate. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas, allá en donde quiera que se encuentren. Aquí estamos en un episodio más de Expansiónate. Hoy me encuentro acompañada de Karina Villasmil. Karina es astróloga con visión terapéutica, es consteladora familiar, es terapeuta de medicina tradicional china y es experta en este tema de astrocartografía. Para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la autora y escritora de los bestsellers Eres Reeditable y Eres Intuición. Y bueno, Karina, hoy me encantaría profundizar mucho más de esto. Antes que comenzásemos a grabar, yo te preguntaba que si esto era una carta que te decía en dónde era bueno vivir para una persona o vacacionar o si no era conveniente. Tú me aclarabas que no era tanto un tema de bueno o malo, sino más bien un lugar quizás más favorable para ciertos retos que se te presentan en la vida. ¿Podrías explicar eso un poquito mejor, porfa? Sí, sí, total. Fíjate, primero vamos a partir de la carta, ¿qué es la carta natal? La Ok. carta natal es tu mapa para vivir en la Tierra. El día en que cada quien nace, contigo tienes ese mandala con el que vas a vivir y están tus coordenadas de vida. Vas a pasar en la Tierra 80 años, 100 años, X tiempo, pero cada quien trae esa guía para reconocer qué hay en tu inconsciente, cuáles son tus fortalezas y cuál es tu sombra, cuál es esa dinámica de vida como que se va a ir creando, no como destino, digamos, absoluto, pero sí como punto de aprendizaje. Cada quien trae esos puntos de aprendizaje. Partiendo de este mapa lo podemos proyectar a través de esta técnica que se llama astrocartografía. El mapa personal lo proyectamos en el mapa mundi con el país que podamos elegir que de mis planetas personales, de mis planetas de mi carta, pasan pues por el lugar. Entonces, ahí vamos a mirar tanto los planetas que nos hacen aspectos favorables como fortalezas, como habilidades, ya de cada uno, ¿sí? Esa habilidad o esa fortaleza que me hace mi Sol o que me hace mi Venus, puede que pase esa coordenada, pasa por
por un país determinado, por todo el centro de un país determinado dentro de esa combinación, porque fíjate que visualmente vamos a tener el mapa del país con la combinación de nuestros planetas pasando por ese país. Entonces, Porque ya va, sí, antes que sigas explicando, a ver si estoy sí, entendiendo, sí, 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 antes que continúes, lo que me estás diciendo es que dependiendo el día y la hora que nacemos, sí, hay unos planetas ejerciendo mayor influencia y de acuerdo a cómo están colocados esos planetas, eso puede proyectarse en unos lugares más favorables para vivir o vacacionar para nosotros que otros, algo así. sí, partiendo que hay un mapa de vida, hay un mapa con el que se llama carta natal o carta astral, que esta es Ok, la muy conocida, todos tenemos esa carta natal. Cuando tú conoces tu carta natal y sabes y reconoces aquí cuáles son tus aspectos beneficiosos o tus aspectos, tus talentos, tus cualidades, habilidades innatas tuyas para toda la vida, estos aspectos con estos planetas los podemos combinar con el mapa de un país, con una ciudad, y saber si estos planetas, por ejemplo, con mis fortalezas, ¿dónde se proyectan? Esa parte de mí se proyecta en una ciudad. Cuando tú vas a esa ciudad, entonces experimenta más, digamos, que este aspecto que ya tú conoces de ti, porque es como si tú, por ejemplo, eres artista, ¿no? O eres escritora. Y bien, ese es tu talento, ahí lo tienes para toda la vida, pero puede que en una ciudad ese talento surja más. Entonces tienes ok. más ganas de escribir, encuentras a un editor, en esa ciudad probablemente encuentres una casa de editora que le encanta tu trabajo y tú dices, wow, en esta ciudad mis libros son geniales y se venden un montón. Entonces cuando revisamos esto, dice, claro, tu planeta, el que te hace escribir o el que viene configurado contigo para darte esto en la simbología astrológica o en el lenguaje astrológico, pasa por esa ciudad, obviamente tú haces resonancia para escribir, ¿sí? Ok, O por ejemplo, esto me lo encuentro mucho y es hermosísimo este estudio porque, por ejemplo, Venus es el planeta que está relacionado con las relaciones, con vincularse, con el amor, con lo que me gusta, ¿no? Y cuando tu Venus natal también pasa por una ciudad determinada, lo que me he encontrado es que eh, conectan, se vinculan las personas con mucha facilidad, ¿no? En cuanto al amor, en cuanto al noviazgo, a otras se casan, y tú dices, wow, qué influencia de conectar en ese punto geográfico. ok. ¿Cómo podemos tener como una especie de diagnóstico para decir, oye, este no es el lugar? Porque hoy en día, bueno, tú y yo hemos vivido en Venezuela. Yo viví allá casi toda mi vida, me imagino tú también por el acento, no sé. Hoy en día tenemos muchos compatriotas que han emigrado. Entonces, la emigración en sí conlleva, pues digamos, ciertos retos consigo, ¿no? Ya el hecho de emigrar nada más. Pero luego está la gente que emigra y como que le va súper bien desde el principio y está otra gente que emigra y es como que no levanta cabeza. Y era una Ujú. persona de pronto súper exitosa en su Sí, país. Ya no hablo de Venezuela, hablo de cualquier persona que emigre. Entonces, cómo podemos diferenciar entre que, bueno, estos son los primeros pasos de emigrar y a veces pueden ser difíciles, a veces no necesariamente, no siempre, esto no es un hecho, ¿no? O es que este no es el lugar para mí. Hay como una manera de diagnosticar eso. sí, sí hay, pero no es la única manera, no hay una sola manera. Por ejemplo, esta sería la astrocartografía, de hecho la uso secundaria. Es decir, cuando una persona, ya ve, cuando viví en Venezuela, que yo migré en el 2018, pero antes de esto, que tenía mi consulta astrológica en Valencia, pues, y era la época donde muchísima migración, asesoré muchísimas personas para ese paso. Ok, Me quiero ir a Chile, a no sé dónde, y bueno, hacíamos el estudio, pero no solo de la cartografía, sino del mapa de vida de la persona. Si tenemos la herramienta a mano que, que, que nos conduce a conocernos, ¿no? Y a saber también dentro ya del mapa natal cómo me relaciono con el extranjero o qué ciclo estoy viviendo en este instante. Porque si la persona también está viviendo un proceso individual, este proceso, aunque vaya a un país donde tienes resonancia, pero tienes un proceso individual que sanar, ese proceso no se va a parar tampoco, ¿no? Entonces, claro. primera parte es revisar en qué estado o en qué ciclo de vida está la persona con Ok, respecto a su evolución. Con respecto a tu evolución, ¿por qué te vas también? Todo eso se analiza. ¿Por qué te vas? ¿Estás huyendo? ¿Por qué se te va mal acá? O sea, ¿con qué cuentas, no? Ese primer paso. Y luego, complementario, obviamente también
analizar en la cartografía hacia dónde quieres ir y ver qué resonancia tienes en ese lugar, ¿no? Porque lo que hablábamos de que no hay lugar bueno ni malo, porque todo depende de, de mis propios procesos, o de mis propios talentos o habilidades, o de mi propia sombra, porque hablábamos de que las ciudades donde podríamos decir que hay algo tenso, no es la ciudad, soy yo que tengo una tensión en mi vida con tal cosa, con la comunicación. Entonces, claro, si ya yo de por sí, la persona tiene un conflicto de comunicación y elige una ciudad donde el planeta de la comunicación le hace aspecto tenso, esto se pone peor allá, Ok. ¿no? Entonces, digamos, mira, no es recomendable que lo pongas más, que lo pongas peor, que lo pongas difícil, ¿no? Es como vamos a hacerlo un poco más fácil. Entonces, hacerlo un poco más fácil es, bueno, vamos a elegir, puedes elegir otro lugar donde tengas mejor resonancia, siempre y cuando tengas claro que también está el proceso, en qué proceso o en qué ciclo estás atravesando. Cuando me hablas del planeta de la comunicación con respecto a una ciudad, ¿qué Sí. quiere decir exactamente? ¿Me hablas más bien como del tema cultural? De pronto es una ciudad donde la gente no se comunica tanto o no tiene nada que ver con eso. Mira, es decir, el ejemplo era, si ya la persona trae un conflicto de comunicación, le cuesta hablar ya de nacimiento, tiene ese tema, ¿no? De expresar sus emociones, o tiene miedo escénico, o qué sé yo. Y ya eres así, y luego eliges un lugar, una ciudad, donde este planeta, sería Mercurio, hace un aspecto tenso, o si tienes un conflicto de comunicación es porque ya es tu desafío de vida, ¿no? Sanar esto. Ok. Si esto no lo has procesado, si la persona esto no lo ha trabajado, y con este conflicto me voy a una ciudad donde este planeta atraviesa esa ciudad, esto se pone el doble, ¿no? Entonces, digamos, Ok. claro, obviamente esto que ya lo tienes se desborda en esa zona, pero no es la ciudad, es la persona y la combinación, él o ella con esta ciudad. Vale, ok, entiendo. Sí, me puedes, ok, me encantó ese ejemplo, pero me gustaría que me pusieras otro ejemplo si es posible. Este de la comunicación creo que se entiende perfecto, pero de pronto un ejemplo de pareja o de conseguir trabajo Sí, o no sé, algo que para ti sí. sea como súper común ver. Bueno, vi uno que me impactó es hace días. Este es el último que hice, que creo que la semana pasada. Ese que lo publiqué en Instagram porque me llamó muchísimo. Le pedí permiso y lo publiqué. Que es una mujer francesa. De hecho, que me extrañó. Ella es la que te conté que googleó cartografía y me ubicó. Y me escribe de España, de Francia, y me dice que quiere la astrocartografía. Dije, bueno, perfecto, vamos a hacerla. Y ella nació en Francia, vivió en Venezuela un corto tiempo, fue por un intercambio cultural con la embajada. Y cuando estoy haciendo la astrocartografía, todavía ella no me había contado nada de su vida personal, pero buscamos Venezuela y le pasa Venus, planeta del amor, de lo que te gusta, por Caracas, ¿no? Y yo le pregunto, oye, ¿te pasa? Ahora entiendo por qué también se da el encuentro, a veces tú no lo eliges, pero por resonancia la vida a veces te lleva a esas ciudades o a esos países donde tú resuenas, ¿no? ¿Te parece? Ella dice, sí, yo parezco venezolana, pero soy francesa. Ella dice, bueno, que fue a Caracas y nada, y conoció a un caraqueño y se casó. ¿En Y yo no te serio? puedo creer, y ahora viven en Francia, o sea, se fue con ella para Francia, ¿no? Y yo Ok. digo, wow, le dije, ¿me das permiso? Porque esta historia la voy a publicar, que me pareció hermoso, lindo, ¿sabes? La resonancia del planeta del amor pasa por una ciudad donde encuentras justamente a esa persona, te casas y luego regresas a tu país. Le dije, nada, tú fuiste a Venezuela a buscarte el novio, el esposo, ¿no? Evidente. Así que Ok. historias así son súper lindas. Y de esta historia de Venus, la he tenido dos veces, con ella y con otra persona también de Venezuela, que Venus, el mismo planeta que estamos hablando, le pasa por Falcón. Y esta señora es de Valencia, ¿no? Y yo le pregunto, cuando hicimos el trabajo, le pregunto, ¿te pasa Venus, que es el planeta de lo que te gusta, de lo que disfrutas, del amor? Pasa por Falcón y le digo, y también es el planeta de las relaciones y del amor. Y me dijo ella, es que a mi esposo lo conocí en Falcón y lo traje para Valencia. Y Ah, yo dije, sí. oye, esto está, sí, sí. Esto es como Wow. ejemplos de clientes, ¿no? De sesiones. Pero también yo he visto la mía para comprender esto, los viajes que he tenido, por ejemplo, estar en Argentina, ahí yo hice la consulta, ¿no? Todavía yo no había hecho esta especialidad
y vimos que, por ejemplo, que en Buenos Aires me favorece, y obviamente que sí, desde que llegué a Buenos Aires, la verdad que y lo interesante es que no es que te favorece, cuando ya tú tienes el conocimiento por dónde te favorece, porque si hablamos de Mercurio diríamos, hay un lugar que me favorece muchísimo en la comunicación, o sea, ya tú sabes qué hacer en ese lugar con respecto a lo que te es favorable, ¿sí? Y si Sí, es Venus, temas de belleza, de amor, también económico, o si es el Sol, que te pasa por una ciudad, es como tu brillo, ¿no? Es como tu sí. potencialidad que se desborda en ese lugar y eres muy reconocida si te pasa el sol por un lugar. Entonces depende del planeta, tú vas también mirando hacia dónde va esa ciudad contigo o tú con ella. Sí, mira, a mí me ha pasado esto, me ha pasado que de pronto me voy a un lugar porque mi intuición me dice que tengo que ir para allí y voy y Sí, es llegando, no, no, ni siquiera llegando. Es que ya en el aeropuerto me empiezan a pasar cosas, luego llega y me empiezan a pasar cosas alucinantes como de que conozco gente que siento que la conozco de toda la vida, que de pronto, no sé, nace la idea de crear un negocio, pero así en horas y de repente me voy de allí, me desconecto de ese sitio y me voy a otro sitio y como que todo se apaga. Es decir, ese otro sitio me apaga. Y es sí, como si de pronto todos esos proyectos que se iban a dar se apagan. Y sí, vuelvo a ir al sitio y vuelven a renacer. Y digo, pero esto sí, es increíble. Es sí, decir, totalmente. esto que tú cuentas cambia incluso de, no solo de país, de ciudad, en kilómetros, ¿no? Porque también me Sí, pasó otra cosa sí, que el año pasado, bueno, este año fui a Bali y entonces en Bali había una ciudad que yo sentía como que no tenía que ir, pero bueno, sabes, llegas allí, entonces el sistema turístico te va llevando como que esa ciudad es demasiado importante porque es la ciudad claro, más turística de Bali, entonces es claro. como, ¿cómo estás aquí? ¿No vas a ir? Bueno, al final fui. Pero no iba como muy contenta, ¿no? Iba como, bueno, sí, voy a ir porque es el lugar más turístico, me lo han dicho 100 veces que tengo que ir. Bueno, no, me pasó de todo allí, pero de todo, me enfermé, me robaron, ahí no roban a nadie roban ahí. Claro, Y claro. entonces yo decía, es que siento que no tenía que venir y además me está echando. Y me fui de allí y otra vez como todo súper bien, no, Todo lo bien. siguiente, bien, maravilloso. Y yo decía, wow, qué impresionante cómo hay lugares que te expulsan y tú no Sí, entiendes que te están expulsando. Yo lo entendí, yo ya no quería entrar, yo sí, sentía que rechazo hacia el sitio. Pero bueno, luego entré, cosa rara, normalmente yo suelo seguir mi intuición, pero bueno, me sirvió también de experiencia para entender sí, ciertas para cosas. escucharte. Y cuando tú dices no puedo ignorarme, no puedo ignorarme. Si algo Exacto. si tengo la intuición o si tengo mi cuerpo me da señales y todo esto, sí, antes que pase algo, ya el cuerpo te manda una señal, ¿sabes? Como cuando el Exactamente. estómago, el corazón, algo tengo un malestar interno y hay que escuchar el cuerpo porque te está diciendo por ahí no. Yo, no, yo Sí. cada vez soy más radical con esas cosas. O sea, bueno, tengo este libro que se llama Eres Intuición y Qué los lindo. últimos 5 años me he vuelto cada vez más radical, pero en la medida que pasa el tiempo es como ya entiendo que no es no. Punto. Ujú. Sí, total. Tengo dos preguntas Sí. relacionadas con este tema. Uno, para hacerse esta carta, esta astrocartografía, ¿es necesario hacerse primero la carta natal? Es la recomendación para que lo puedas entender, porque si no conoces mucho cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, cuando yo te explique, por aquí pasa tu fortaleza del sol, tú puedes no entender a qué me refiero, ¿no? Porque Claro, entonces yo me extendería demasiado a explicarte, bueno, es que tu sol representa para ti esto con esto, con esto, con esto, y esto que representa es lo que pasa por esta ciudad. Si ya tú traes la base, ok, conozco mi mapa, conozco este diseño humano desde este lenguaje y estos aspectos o talentos, cualidades mías, cuando yo te los nombre, pasan por acá, o esa sombra que ya has reconocido, ¿no? Esa sombra, también te digo, por esta ciudad pasa tal sombra tuya, a ver, como te decía, no significa que es una ciudad mala, solo que decidimos si quiero vivir esa experiencia ahí. Mira, tuve una consulta hace tiempo con una chica que estábamos mirando Italia. Estaba buscando cualquier país, muchos países. Vamos a ver, podemos ver una hora viajando por el mundo. Me encanta hacerla porque esto es como montarse en un avión cuántico y visitar, imagínate, no sé, 20 países en una hora. Y tú dices, esto es cuántico. Pero estábamos visitando varias ciudades, países, y cuando llegamos a Italia, en la astrocartografía,
entiéndase, ¿no? Cuando llegamos a Italia, te estoy viendo que Saturno, que para ella le trae mucha rigidez, ¿no? Mucha exigencia, que ya ella tenía esa sombra, ¿no? Que era muy exigente, muy estricta, muy dura con ella misma. Y le digo, bueno, mira, me preguntaste por Italia pasa Saturno, te detona tu rigidez, ¿no? Te detona esto que ya tú traes como trabajado, pero la ciudad te lo vuelve a alborotar. Y tú, uno decide, y dice, bueno, sí, yo quiero ir allá donde yo soy rígida. Bueno, vaya, pero ella tiene esto de esta rigidez o esto estricto venía de su papá, Ok, ¿no? De la formación que le dio el papá, de su afinidad con el papá, total que ella, ese tema ella lo tenía visto. Pero yo le digo por tal ciudad, no me acuerdo, tal ciudad de Italia, pasa Saturno que detona en ti esto de tu padre. Y me dijo ella, mi papá se murió en esa ciudad. wow. Y yo digo, ah, no, esto es increíble. Sí, es que es matemática, o sea, es cuando tú unes estos puntos matemáticos que es un tejido, la carta astral es un tejido donde proyectamos nuestro subconsciente, donde proyectamos esto que venimos a hacer en la vida, encarnaste para qué, ¿no? Y a liberar qué o a entregar qué cosas, es un mapa para vivir. Y este mapa, que es ese tejido, que tiene también estos cálculos matemáticos, cuando esto atraviesa por un lugar, es la misma exactitud del mapa. O sea, no puedo esperarme menos, ¿no? Si el mapa ya tiene esta validez y estos niveles, igual cuando se comparan con una ciudad, pues se proyecta tal cual lo que es como trasladar esto para allá. Ok. La segunda pregunta era, Sí. cuando una persona llega a ti, ¿qué te pregunta? O sea, normalmente te dice, mira, es que voy a migrar y no sé para dónde, vamos a recorrer todo el mundo, o tú le dices, no, mira, tienes que traerme por lo menos 3 países donde más o menos tú sepas que quieres ir o cómo funciona y qué otro tipo de temas, específicamente enfocándolos en la astrocartografía, porque sé que Ujú, tratas ujú. también, eres constelador, o sea, haces otras cosas, pero ¿qué tipo de temas intenta resolver la gente con la astrocartografía, aparte de emigrar, o ese es el principal? Sí, mira, te voy a contar este que me encanta. Normalmente yo creo que lo que más acuden es para buscar un lugar en el mundo que no saben cuál es. Ok, Pero donde están mal. Es ok. decir, muchísimas personas dicen, donde estoy mal. Eso es lo único que sé, ¿no? Aquí no Y es. quiero, y quiero que por favor me dé una luz, vamos a viajar y con ese avión sónico que tienes ahí y mirar por dónde. Porque mira, esto lo hice a una chica venezolana que estaba viviendo en España, estaba viviendo en Madrid y tenía como 4 años en Madrid y ella me decía, aquí no es. O sea, desde que llegué acá, por ningún lado encuentro luz. Y dije, bueno, vamos a hacer esto, a ver. Y su sol, su brillo, su conciencia, todo le pasaba por Australia. Y ella Wow. dice, por Sydney, ella dice, mira, soy capaz, a estas alturas, soy capaz de lo que sea, porque bueno, una chica joven, soltera, dice, bueno, me arriesgo a todo, ¿no? Pero esta historia como termina es más impresionante, porque, bueno, yo la atendí a ella, yo estaba en España en ese momento, yo la atendí a ella ya, ella dice, voy a hacer mis planes, yo me regreso. Después me dice, no me vas a creer, antes de ella a culminar su planificación de irse a Australia porque estaba dispuesta, conoció a un australiano en Madrid y se fue con este chico para Australia. Ahora vive felizmente casada en Australia. ¿Qué? Ella lo publicó en sus redes, ella lo publicó y dijo, bueno, es que esta muchacha, digo, tú eres un ejemplo ella estaba dispuesta a hacerlo, pero yo dije, mira, porque esta es otra combinación, que muchas veces tú no viajas al país, como le pasó a ella, pero puedes atraer a las personas que tienen la vibración de ese país, a un ciudadano de ese país, Ok, ¿sí? Entonces eso también lo he visto, donde tú puedes, de repente, y uno mismo lo puede mirar, que tú puedes que seas más afín con, no sé, con los colombianos. O tú dices, oye, me llevo súper bien, me caen súper bien, nada más de saber que alguien es de México, ya me cae súper bien, o qué sé yo, ¿no? Entonces también tiene que ver con esa resonancia que trae esa persona con el lugar donde tú haces esa afinidad. Entonces también puede ocurrir, en el caso de ella conoció a la persona de Australia, la conoció en España. wow, qué impresionante. Era un chico que estaba viajando, era un viajero que estaba de paso y bueno, y conectaron. Ok, Sí, digamos entonces tú tienes unos retos en la vida, unas cosas que resolver, unas sombras, creo que las llamas así, y entonces esas sombras tú puedes ir y resolverlas por el camino fácil
o por el camino difícil. A veces el camino las vas a tener que resolver, es lo que te estoy entendiendo. Solo Total, que, sí. por lo que estoy entendiendo, quizás la sombra de, qué sé yo, de la comunicación la vas a resolver más fácil si estás en un lugar que te potencia tu habilidad de conseguir trabajo. Entonces, al conseguir trabajo más rápido, digamos que potencias más el tema de la comunicación, por decir un ejemplo loco que Sí, me estoy sí, sí, está inventando. bien. Ujú, Funciona sí, así. Ok. así funciona. Y te ha llegado gente que te dice, oye, mira, es que tengo un problema, no sé, económico, en el amor, en la salud. Yo creo que es el lugar en donde estoy. Así que te dice, el problema es este y yo creo que es por donde estoy. Mira, normalmente cuando dicen todo va mal, ya ni pregunto, porque si me dice todo va mal aquí, es que todo va mal ahí, es que no Ok, tiene dinero, es que la relación está mal, ¿sabes? Cuando una persona ya dice, te identifico que, a ver, también identificas que el país te carga, ¿no? Porque cuando te vas a un planeta, una limitación, una cuadratura, técnicamente, no quería usar las palabras técnicas, pero en astrología como se llaman cuadraturas o posiciones, que son esos desafíos de vida que encierran una sombra, un desafío de vida que tenga una sombra abajo porque no le he resuelto, lo que está en el subconsciente, ¿no? Eh, pero que cuando te proyectas esa sombra, puede que la misma ciudad tú fuiste por necesidad. Muchas personas migran por necesidad a un claro, lugar, no porque lo eligieron de que me encanta esta ciudad, este país, no. claro. Pues ahí donde hay trabajo allí o allí donde mi familia está y te vas ahí por una necesidad, pero luego dices, esta ciudad no se parece en nada a mí, porque donde tú eres afín, te encanta la ciudad normalmente, la encuentras Ok, linda, ¿sabes? Es como, otro la ve fea, pero tú dices, pues no, todos estos edificios me parecen lindos, todo me parece, no, digamos que no claro. todo, pero sí haces una cierta afinidad de bienestar, ¿no? Con el lugar. Pero si tú vas a un lugar donde te estás quejando constantemente porque tal cosa de esta ciudad o porque tal cosa de estos ciudadanos de esta ciudad, es como algo viene en ti, que tú estás Mm, haciendo esa proyección en ese lugar. ok. Vale, bueno, me encanta este tema. Me gustaría que dejases tus redes o la manera como pueden contactarte para las personas que están escuchando, que de pronto quieren hacerse esa carta o que quieran trabajar contigo el tema de constelaciones familiares, terapia. Me encantaría de pronto luego hacer un episodio si tienes la disponibilidad de medicina tradicional china. No tengo Sí, ningún episodio de eso. Y entonces dime tus redes o la manera como pueden contactarte. claro. Es que normalmente las combino. Mira, es que yo la astrología lo hago desde el punto de vista de constelaciones, porque en el mapa lo que buscamos justamente es el aprendizaje con mamá, el aprendizaje con papá, y hago esa Ok, astroconstelación. En mis redes es en Instagram, Caribí Astral, con ok, K-A-R-I-B pequeña I, Astral. Eh, y la página web es carinavillasmil.com. ok, perfecto. Bueno, para quienes nos están escuchando, si han llegado hasta aquí, es porque esto les está gustando, compártanlo, ayúdenos a crecer dándole like, suscríbanse si me están escuchando de YouTube, si me están escuchando de otra plataforma, ya en muchas plataformas le puedes dar las estrellitas, puedes darle follow, comentar, todo esto me ayuda a crecer, nos ayuda a seguir llevando información como esta a personas que la pueden estar necesitando. Y bueno, súper agradecida. Antes de irte, te tengo una última pregunta. Dinos 3 libros que nos recomiendes. Pueden ser libros relacionados directamente con los temas que tratas o pueden ser libros que simplemente tú sientas que podrían ayudar a personas que nos están escuchando. Y mira, siempre recomiendo a ver, pacientes o clientes, Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Ujú. Ese libro creo que tiene muy buenas herramientas para desprogramar, para una vez que ya consigues, porque a veces las personas hacen la sesión, pero después, ¿qué hago después? ¿No? Este libro ayuda muchísimo a hacer una desprogramación. El curso de milagros, que yo lo leo todos los días, ese curso lo hice y lo tengo en la mesa todo el tiempo para consultas o para mensajes, que quiero un mensaje hoy que estoy mal, abro el curso de milagros y ahí tengo un mensaje, diría. Ok, Y mira, y de astrología, algún libro de astrología terapéutica. Hay un libro de Tito Macía, por ejemplo, que se llama Astrología Terapéutica o Astrología Psicológica, que es un poco ya no la astrología predictiva, sino un poco la astrología para conocerme, para saber qué hay en mi subconsciente y es una herramienta para comprender qué pasa. vale. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Bueno, Te gracias mando a un ti, fuerte Bea. abrazo hasta allá donde estás Igual, y seguimos en contacto. Chao, chao. seguro. Chao, chao.